La voz de mi padre llegó por el teléfono, resonante y desdeñosa, mientras yo miraba el moretón reciente que se extendía por el rostro de mi madre. Nadia, estoy en el campo de golf con el senador Peterson. Dile a tu madre que esté lista para la gala benéfica del hospital infantil mañana por la noche. Recuérdale que se ponga ese vestido esmeralda que le compré. Resalta sus ojos y queda bien para las cámaras. No sabía que estaba viendo la evidencia física de su ira, una violenta constelación en la piel pálida de mi madre. No sabía que ella intentaba ocultarla bajo una gruesa capa de corrector, con las manos temblorosas. Pero tampoco sabía que en la vieja caja fuerte de mi habitación de la infancia no solo lo esperaba una Sig Sauer P-126, era todo un plan operativo. En ese momento, al ver a mi madre estremecerse al oír su voz resonar en mi teléfono, supe exactamente qué hacer. Si alguna vez has considerado tu dolor como una molestia, como una torpeza solo para proteger la imagen de alguien, entenderás por qué no podía dejarlo pasar. Antes de continuar, por favor, dale a me gusta si lo entiendes y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Me llamo Capitana Nadia Mercer, tengo 29 años. Para entender por qué tenía preparada una operación contra mi padre, debes saber que la casa en Queen Anne, Seattle, nunca fue un hogar. Para mi padre, Alistair Kincaid, magnate de la construcción, su familia era solo un activo más. Y ese día, los instintos que había perfeccionado en Fallujah me gritaban que algo andaba mal. Por eso estaba al volante de mi Ford F-150, con el aire húmedo de Seattle pegado al parabrisas. Acababa de terminar mi turno, me había quitado rápidamente el uniforme de camuflaje, pero no me dirigí al sur, a mi apartamento en Tacoma. Conduje hacia el norte, directo a la casa donde crecí. Una alarma interna, de esas que te avisan cuando te estás metiendo en una emboscada, sonaba sin parar. La puerta principal no estaba cerrada con llave. Esa fue la primera señal. La segunda fue el silencio. Era un silencio denso y pesado, cargado de la tensión que precede a un ataque. Encontré a mi madre, Anneliese, en la cocina. La luz grisácea de la tarde de noviembre se filtraba por la ventana, iluminando la hinchazón amoratada y morada que rodeaba su ojo derecho. Era una galaxia de violencia en su piel pálida y translúcida. Se la aplicaba con un corrector en barra. Le temblaban tanto las manos que apenas podía mantenerlas firmes. Al verme, susurró la frase familiar y desgarradora que había escuchado toda mi vida. Me acabo de caer. Cariño, no te preocupes. Mi teléfono vibró en el bolsillo, rompiendo el frágil silencio. El identificador de llamadas decía, Alistair Kincaid. Respondí, con la mirada fija en la herida de mi madre. Su voz era un rugido alegre, el sonido de un hombre sin ninguna preocupación en el mundo. No me preguntó cómo estaba. No preguntó por mi madre. Dio órdenes directamente. Nadia, estoy en el campo de golf con el senador Peterson. Dile a tu madre que esté lista para la gala benéfica del hospital infantil mañana por la noche. Recuérdale que se ponga ese vestido esmeralda que le compré. Le resalta la mirada y queda bien para las cámaras. Observé el ojo amoratado de mi madre, ahora hinchado, casi cerrado. El lejano sonido de una sirena de niebla de Puget Sound resonó afuera, amplificando la sensación de aislamiento entre estas paredes. «Papá», dije con una voz fría y dura como el acero. «No puede ir a ninguna parte». Hubo un instante de silencio al otro lado, luego una risa seca y desdeñosa. Era un sonido más venenoso que cualquier grito. Me caí por las escaleras otra vez. ¿Le dijo que se pusiera hielo? Un poco de base lo disimulará. No arruines una noche importante por su torpeza. Esa fue la bala, su torpeza. La palabra atravesó la última capa de mi armadura. No fue solo negación. Fue un insulto profundo y calculado. Convirtió el sufrimiento de mi madre en una molestia, una falla en su imagen pública, perfectamente cuidada. Era una mancha que debía limpiarse antes de que llegaran las cámaras. Como en Q, un mensaje de texto de un número desconocido iluminó mi pantalla. Era un enlace. Lo abrí.
La foto mostraba a Alistair en un yate, abrazando a su amante, Cassandra Vance, mucho más joven que él. Se reían. Copas de champán en mano. El pie de foto decía, viviendo la buena vida. El dolor de mi madre ni siquiera era una nota a pie de página en su historia, era solo un detalle confuso que debía ocultarse. La rabia ardiente que llevaba años latente en mi interior no se desbordó. Se congeló de golpe, solidificándose en un objetivo claro, frío y preciso. Ya había visto suficiente. Sin decirle nada más a mi madre, di media vuelta. Mis movimientos eran precisos, inculcados por años de entrenamiento. Caminé hacia mi antiguo dormitorio, del que había huido a los 18. Me arrodillé, abrí la pequeña caja fuerte escondida bajo una tabla suelta del suelo e introduje la combinación. Dentro, junto a mi pistola de servicio, la Sig Sauer P206, estaba el arma real, el plan de batalla completo. Había archivos con códigos de colores que detallaban sus delitos financieros, un disco duro lleno de pruebas incriminatorias y un grueso sobre Manila dirigido a mi abogado, Marcus Cole. Regresé a mi camioneta. Las primeras gotas de una fría lluvia de noviembre empezaban a salpicar el parabrisas. No lo dudé. Marqué el número de memoria. Mi voz era monótona, desprovista de toda emoción, como la de un piloto leyendo las coordenadas del objetivo antes de un ataque. Marcus, Capitán Mercer. Hubo una breve pausa al otro lado. Aquí estoy, capitán. Operación Tierra Arrasada, dije. Ejecutar de inmediato. Paquete completo. La respuesta de Marcus llegó al cabo de solo un segundo, con un tono igual de serio. Entendido, capitán. No hay vuelta atrás. Volví a mirar la gran casa silenciosa, una hermosa prisión donde mi madre seguía atrapada. Ese es el objetivo, dije, terminando la llamada. Sin retirada. El motor de mi F-150 era un rugido sordo en el repentino silencio tras la llamada. Me senté allí, estacionado frente a la casa que nunca fue un hogar. La lluvia empezó a caer, primero como un patrón suave, luego se hizo más intensa. Las gotas trazaban largos y lentos caminos por el parabrisas. Cada una parecía arrancar un recuerdo de las profundidades, arrastrando el pasado al presente. La decisión que acababa de tomar, la activación de la Operación Tierra Arrasada, no nació de un solo momento de ira. Se forjó durante años en el crisol de una silenciosa guerra doméstica. Mi abuela, una mujer de fe inquebrantable, solía leerme un versículo de su Biblia Warn, el Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. De niña, no lo entendía. Pensaba que era solo una historia triste. Ahora entendía que era una promesa de santuario. Llovió con más fuerza y volví a ser una niña, pequeña y silenciosa, sentada en el último escalón de la escalera principal. Desde allí tenía una vista despejada hacia la sala, donde se desplegaba la sinfonía de miedo nocturna de mis padres. Siempre empezaba igual, con la voz grave y autoritaria de mi padre, Alistair, un sermón que poco a poco se convertía en un arma. Le seguía el segundo movimiento, los sollozos ahogados de mi madre Annalise, los sonidos de una mujer intentando llorar sin hacer ruido. El final siempre era una sola nota de percusión, el portazo que sacudía toda la casa. Después, ella venía a mi habitación. El aroma a lavanda de su perfume siempre se mezclaba con la sal de sus lágrimas. Me acariciaba el pelo, con un toque ligero y tembloroso, y susurraba las palabras que se convirtieron en mi primera lección de supervivencia. Estoy bien, cariño. No te preocupes por mí. No era una garantía, era una orden permanente para mantener la fachada, para tragarme la verdad, para fingir que la batalla que acababa de oír nunca ocurrió. Aprendí a interpretar el campo de batalla, no por las fuertes explosiones, sino por las señales más sutiles. La sutil tensión de la mandíbula de mi padre, el ligero temblor en la mano de mi madre al servir jugo de naranja en el desayuno. Nuestra casa no era un hogar,
Era una zona de combate, y yo era su observador silencioso e involuntario. Una de las batallas más brutales ocurrió en un día que debería haber sido un triunfo. Tenía 18 años y me había graduado de la preparatoria como estudiante de honor. Había trabajado incansablemente por ese honor, no para impresionar a Alistair, sino para construir una vía de escape. Era mi boleto de salida. Pero la mañana de la ceremonia de graduación, mi madre entró en mi habitación con el labio partido, hinchada y enfadada. Me resbalé en el baño, anunció Alistair desde abajo, con voz despreocupada. Fue una mentira tan descarada y fea como la lesión misma. Lo sabía. Siempre lo supe. Pasé toda la mañana, no frente al espejo practicando mi discurso, sino en el baño con mi madre, secándole suavemente el labio con una toallita, aplicándole hielo y luego aplicándole con cuidado capas de maquillaje para disimular el daño. Me perdí el desayuno previo a la ceremonia, me perdí la procesión con mis compañeros, no escuché que me llamaran para dar el discurso de validación. Cuando por fin me senté al fondo del auditorio, la ceremonia casi había terminado. Alistair me encontró más tarde, con el rostro decepcionado. No me preguntó dónde había estado. Simplemente me miró y dijo, ¿ves? La familia siempre es lo primero. ¿Qué significa la vanidad personal en comparación? Había tomado mi mayor logro académico, un momento que me había ganado, y lo había transformado en una lección sobre mi propia insignificancia. No solo me había robado mi momento, lo había reutilizado como instrumento de control. Esa noche, dormir me fue imposible. Me senté en la oscuridad, con el peso de sus palabras sobre mí. Fui a mi computadora, con el brillo de la pantalla iluminándome el rostro, y llené la solicitud en línea para el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. No fue un acto impulsivo de rebeldía adolescente, fue una deserción calculada. Era la única vía de escape que me quedaba. Cuando se lo conté a mi madre, lloró. Sus lágrimas eran una mezcla compleja de orgullo y terror, pero cuando se lo conté a Alistair, se rió. Fue un ladrido breve y lleno de desprecio. ¿Un soldado? ¿Una criatura débil como tú? Me miró de arriba abajo como si fuera una mercancía defectuosa. Te masticarán y te escupirán. Vamos, dijo con desdén. A ver cuánto aguantas sin el nombre de Conkaid para protegerte. Su desprecio debería haberme destrozado. En cambio, fue como el martillo de un herrero golpeando hierro candente, endureciendo mi determinación hasta convertirla en algo inquebrantable. La isla de París no era el infierno, era el primer santuario que conocía. Los instructores gritando, las marchas agotadoras, el agotamiento absoluto. Todo era limpio, honesto. Había reglas, había un código. Por primera vez me sentí seguro. En el fondo, prosperé. La disciplina, la estructura, la hermandad. Era todo lo que me había faltado en la vida. Nunca hablé de mi familia. Para mis compañeros Marines, era huérfano. El silencio era mi escudo. Pero la guerra en casa nunca terminó del todo. Simplemente se convirtió en un conflicto a distancia que se libraba a través de las cartas semanales de mi madre. Su letra, temblorosa y fina, llenaba páginas con alegres historias sin importancia, siempre mencionando los repentinos viajes de negocios de mi padre o sus proyectos estresantes. Sabía que esto era una forma de expresar su creciente ira por las veces que ella tenía que desaparecer. Cada carta era un recordatorio del prisionero que había dejado atrás. Comprendí que no podía ser un desertor para siempre. Un verdadero soldado no abandona a sus compañeros en el campo de batalla. Sabía que tenía que regresar, no como una hija en busca de aprobación, sino como un soldado cumpliendo una misión. Mi voto de silencio sobre mi pasado se transformó poco a poco en un plan de acción detallado y metódico. La niña de las escaleras ya no estaba. En su lugar había un Marine, y ese Marine volvía a casa. Mis recuerdos no fluyen en capítulos ordenados y pulcros, se funden unos con otros, un flujo continuo que empezó con la lluvia en mi parabrisas.
La decisión de alistarme, surgida de las cenizas de mi día de graduación robado, condujo a mi primer acto oficial de guerra. No fue en un campo de batalla. Ocurrió en una oficina tranquila y estéril del edificio de servicios legales de la base, justo después de completar el campamento de entrenamiento. Mi primera acción como Marine no fue llamar a casa. Fue presentar los trámites para cambiar legalmente mi nombre de Kincaid a Mercer. Fue más que un cambio administrativo. Fue una declaración de independencia. Cuando llegaron los documentos sellados, sentí una ligereza física, como si por fin me hubiera quitado un uniforme pesado y desvencijado, que me habían obligado a usar desde que nací. Para la élite de Seattle, el apellido Kincaid era símbolo de poder e influencia. Para mí, era la marca de una propiedad, las ataduras del control de mi padre. Mercer era el apellido de mi madre. Fue el legado de una resiliencia silenciosa, del arte, de un amor silenciado pero nunca extinguido. Esta fue la primera bandera que planté en el suelo de mi propia libertad. Alice Dister cumplió su palabra. En cuanto se formalizó el cambio de nombre, me desvinculó por completo. Me quedé con el magro salario de un soldado de primera clase. Mi vida se convirtió en un ciclo incesante de deber y trabajo. Mientras mis compañeros Marines pasaban los fines de semana relajándose o yendo a la ciudad, yo me puse un uniforme diferente, la impecable camisa azul y los pantalones negros de un guardia de seguridad privado. Mis fines de semana los pasaba caminando por los fríos y ventosos muelles de Seattle, con el olor a sal y diésel en el aire. Aprendí a funcionar con solo 4 horas de sueño, con el café solo y sándwiches baratos de las máquinas expendedoras. Conseguí un segundo trabajo como barista en una de las cafeterías originales del mercado de Pike Place. Mis días eran un torbellino de moler granos, hervir leche y gritar pedidos entre turistas y pescaderos. Una tarde, una mujer que reconocí, amiga de mi madre del circuito de beneficencia, se acercó al mostrador con los ojos abiertos de par en par, incrédula. «Nadia Kincaid, ¿eres tú? ¿Qué haces aquí?» Su voz denotaba una aguda sorpresa en el bullicio del mercado. Sentí que un centenar de ojos se volvían hacia mí. Forcé una sonrisa tranquila y educada. «Soy Mercer, en realidad», dije con voz tranquila, «y me estoy ganando la vida». La compasión en sus ojos era peor que el desprecio de mi padre. Era una mirada que decía, «Pobrecita, has caído tan bajo». Me dolió más que cualquier insulto porque confirmaba mi aislamiento. Era una anomalía, una persona que tenía que trabajar para ganarme la vida. En ese momento, comprendí la naturaleza solitaria de mi camino. Estaba completamente sola. A menudo pensaba en mujeres como Johnson, la primera mujer en alistarse en la infantería de Marina en 1918. Imaginé las barreras que enfrentó, el desprecio, la incredulidad. Si ella pudo derribar los muros de toda una institución, yo sin duda podría escapar de mi propia prisión. Su historia se convirtió en una silenciosa fuente de fortaleza durante las largas y agotadoras noches. Sabía que la resistencia física y una voluntad férrea no eran suficientes. Mi padre operaba en un mundo de contratos, lagunas legales y apalancamiento financiero. Para luchar contra él, necesitaba un arsenal diferente. Necesitaba conocimiento. Gracias a la ley GI, me matriculé en la Universidad de Washington, especializándome en justicia penal. Las aulas se convirtieron en mi nuevo campo de entrenamiento, la biblioteca, en mi arsenal. No solo estudié, absorbí, analicé jurisprudencia, desentrañamos las complejidades de la contabilidad forense y aprendí técnicas de investigación con la precisión de un francotirador que apunta a un objetivo. Fue durante esas largas noches, rodeado de montones de libros de derecho, que la vaga idea de justicia empezó a cristalizar en un plan concreto. Operación Tierra Arrasada. No solo estudiaba para obtener un título, estaba construyendo un caso contra mi propio padre. Cada libro de texto sobre derecho corporativo, cada conferencia sobre delitos de cuello blanco, era otra ronda de munición que cargaba en mi mente, preparándome para el día en que finalmente contraatacaría.
El punto de inflexión llegó en una clase de psicología criminal impartida por la profesora doctora Evelyn Reed, una mujer aguda y sensata, agente retirada del FBI. Tenía una forma de mirarte que parecía leerte las notas al pie de la página. Yo era solo una cara más en su aula, pero ella vio algo en mí. Notó mi intensidad, cómo mis preguntas siempre giraban en torno a la estrategia y la motivación, no solo a la teoría. Una tarde me pidió que me quedara después de clase. El aula estaba vacía. El único sonido era el zumbido de las luces fluorescentes. Mercer, dijo, con la mirada fija en mí. No eres como los demás estudiantes. No solo te interesa este material. No estás estudiando una guerra. Te estás preparando para uno. No dije nada. Mi silencio fue la confirmación que necesitaba. Metió la mano en su maletín de cuero, sacó un libro de bolsillo y lo dejó sobre el escritorio, entre nosotras. No solo luches contra tu enemigo, dijo en voz baja. Entiéndelo. El libro era El sociópata de al lado, de Martha Stout. Esa noche, en mi pequeño y vacío apartamento, lo leí de principio a fin. Cada página fue una revelación. El encanto, la manipulación, la total falta de empatía, la necesidad de control, la visión de los demás como meros objetos. No era solo una descripción del comportamiento de mi padre, era un diagnóstico clínico. Por primera vez, tenía un nombre para el monstruo: sociópata. Una oleada de calma fría y esclarecedora me invadió. Ya no luchaba contra un mal padre, luchaba contra un trastorno de personalidad. No era algo personal, era algo táctico. Y eso lo cambió todo. Comprender a mi padre no fue el final de mi misión, fue el comienzo de la fase operativa. Armada con un nombre para el monstruo, sociópata, ya no era solo una hija luchando contra un pasado doloroso. Yo era una oficial de inteligencia que había identificado a su objetivo. El siguiente paso, como dictaban años de entrenamiento, era buscar los recursos estratégicos adecuados. Mi primera llamada fue al Dr. Reed. No lo dudó. «Hay alguien a quien debes conocer», dijo. «Marcus Cole no es como otros abogados, es más bien un estratega». Tenía razón. Conocí a Marcus no en una oficina de gran altura de caoba pulida y libros de derecho intimidantes, sino en una pequeña y peculiar cafetería en Fremont, el autoproclamado centro del universo. El aire dentro era cálido, con olor a café tostado y libros viejos. Un mundo aparte de la fría y estéril perfección del dominio de Alistair Kincaid. El lugar estaba lleno de artistas y estudiantes, una energía vibrante y caótica que transmitía libertad. Marcus Cole no parecía abogado. Tenía poco más de 40 años y vestía un suéter de lana sencillo y cómodo, no un traje de poder. Su presencia serena y firme me tranquilizó al instante. Me invitó a un café con leche, nos buscó una mesa tranquila en un rincón y entonces hizo algo extraordinario. Simplemente escuchó. Por primera vez en mi vida, conté toda la historia. No la adorné ni la suavicé. La presenté como un informe de inteligencia para un oficial al mando. Hechos, fechas, patrones de comportamiento, discrepancias financieras que había empezado a descubrir. Presenté mi vida como una serie de datos verificables, un caso práctico de guerra psicológica. No lloré, no dejé que se me quebrara la voz, simplemente dije la verdad. Marcus me escuchó durante más de una hora. No me interrumpió, no tomó notas. Sus ojos no se apartaron de los míos, y en ellos vi algo que nunca antes había visto al hablar de mi familia. No lástima, sino comprensión analítica y centrada. No estaba escuchando una historia triste, estaba recibiendo un informe táctico. Cuando por fin terminé, el silencio se impuso por un momento. Me preparé para las típicas obviedades vacías. El «siento mucho que hayas pasado por eso» o el «debió haber sido muy difícil». En cambio, se inclinó ligeramente hacia adelante, con una expresión seria y comprensiva.
Me miró directamente a los ojos y con una intensidad serena que lo cambió todo, pronunció las palabras que sentarían las bases de nuestra alianza. «Capitán Mercer», comenzó, en voz baja y firme, «lo que has pasado no es una tragedia familiar. Fue una campaña de terrorismo psicológico a largo plazo, y lo que planeas no es venganza. Es una contraofensiva justificable». Me quedé sin aliento. Lo había oído todo. Había visto al soldado en mí, no a la víctima. Había usado mi lenguaje, el lenguaje del mundo donde encontré mi fuerza y mi cordura. No solo validaba mi dolor, validaba mi identidad. No era un asunto familiar, no eran asuntos privados. Era una campaña, una contraofensiva. Me vio y, por primera vez en años, una lágrima ardiente se escapó y deslizó su camino por mi mejilla. Lo limpié rápidamente, pero él ya lo había visto. No hizo ningún comentario, solo asintió levemente, comprensivo. Esa reunión fue el comienzo. Su despacho de abogados, un cómodo espacio lleno de libros con vistas al canal, se convirtió en nuestro centro de mando operativo. Distribuimos mis años de inteligencia recopilada en una gran mesa de conferencias, extractos bancarios, registros de propiedades y cronogramas. Era un mosaico de la avaricia y la crueldad de mi padre. Trabajamos juntos como un equipo de operaciones especiales experimentado. Con su experiencia como ex-fiscal, Marcus trazó la estrategia legal, identificando los puntos débiles de Alistair y las leyes que podíamos aprovechar. Con mis habilidades como oficial C, aporté la información, investigando a fondo y conectando los puntos que otros habían pasado por alto. Nunca cuestionó mis motivos ni mis pruebas, confió en mis instintos. Se convirtió en el primer camarada de verdad que tuve en esta guerra. Me dio lo único que Alistair nunca tuvo: respeto. Mi principal preocupación, mi centro de gravedad en toda esta operación, era la seguridad de mi madre. «Tenemos que sacarla de ahí, Marcus», dije durante una de nuestras sesiones de estrategia nocturnas. Negó con la cabeza, pensativo. «Todavía no, capitán. Si la movemos demasiado pronto, Alistair sabrá que algo se avecina. Empezará a ocultar activos y a destruir pruebas. Necesitamos que el factor sorpresa sea absoluto». Pero añadió un toque estratégico en su mirada. «Podemos construir un escudo invisible a su alrededor». Y así lo hicimos. Marcus, usando su red de contactos, contactó confidencialmente a un grupo local de apoyo a víctimas de violencia doméstica. Eran profesionales, expertos en la extracción de entornos hostiles. Juntos construimos una red de seguridad multicapa para Annalise. Le asignaron una línea directa secreta e irrastreable. Una frase clave sencilla que podía usar si corría peligro inminente. Nos ayudaron a trazar un plan de escape detallado de la casa, con casas seguras a las que podrían llevarla en cualquier momento. El último paso fue el aspecto financiero. Marcus ayudó a crear un fideicomiso anónimo financiado con una cantidad inicial a la que ella podría acceder una vez que saliera. Mi madre no sabía nada de esto. Seguía viviendo tras las líneas enemigas, sin saber que se estaba construyendo todo un sistema de apoyo a su alrededor, una red de protección silenciosa e invisible, esperando mi señal para traerla a casa. La alianza con Marcus Cole fue un soplo de aire fresco en una vida de asfixia. Pero antes de que se forjara esa alianza, antes de que la Operación Tierra Arrasada tuviera nombre, hubo una prueba final. Una última vez, la sombra de la familia cayó sobre mí, recordándome exactamente contra qué estaba luchando. Ocurrió 2 años antes de que llamara para activar la operación. Sonó el teléfono, y era mi madre, Annalise. Su voz era débil, quebradiza, con una alegría forzada que conocía demasiado bien. Era la voz que usaba cuando él estaba en la habitación con ella. «Nadia, cariño», empezó, con palabras que parecían ensayadas. «Tu padre quiere que toda la familia se reúna para la cena de Acción de Gracias. Dijo que te extrañaba». Todos mis instintos, agudizados por años de supervivencia y agudizados por el entrenamiento del cuerpo de Marines, me gritaban: «¡Trampa!».
Era una maniobra clásica, una tenue ofrenda de paz diseñada para atraerme de vuelta a su territorio bajo su control. Una lección de la escuela Sayre resonó en mi mente: nunca confíes en la inesperada bondad de tu enemigo, casi siempre es una trampa. Pero entonces, un susurro traicionero de una parte mucho más joven y vulnerable de mí, la niña que solía sentarse en las escaleras, preguntó: ¿Y si... ¿Y si esta vez fuera diferente? ¿Y si de verdad hubiera cambiado? Sabía que era una esperanza ingenua, pero acepté ir. Me dije a mí misma que no era una rendición, era una misión de reconocimiento. Necesitaba observar al objetivo en su hábitat natural para obtener información actualizada. Decidí ir sin mi armadura, dejando mi uniforme en el armario. Elegí unos vaqueros sencillos y un suéter, disfrazado de civil para ver si sobrevivía al encuentro solo como Nadia, no como el capitán Mercer. La fortaleza de Alistair era una enorme mansión de cristal y acero en Medina, un enclave adinerado a orillas del lago Washington. Desde fuera, era un monumento al éxito. Dentro había un museo de vida perfectamente conservado, frío, estéril y completamente desprovisto de calidez. El aire estaba impregnado del rico y sabroso aroma a pavo asado y vino tinto caro, una fragante mentira que no podía ocultar el trasfondo tóxico de la casa, y ella estaba allí. Cassie Vance, la amante de mi padre, interpretando el papel de señora de la mansión con una confianza desvergonzada que me revolvía el estómago. Me recibió en la puerta con una brillante sonrisa depredadora, como si fuera un invitado más al que seducir. Alice Tister, por su parte, estaba en plena actuación. Interpretó el papel del magnánimo patriarca, el padre cariñoso y misericordioso. Me rodeó los hombros con el brazo, agarrándome con demasiada fuerza, y me paseó por la sala, presentándome a sus socios, que también estaban presentes. «Esta es mi hija, Nadia», anunció, con la voz resonando de falso orgullo. «Capitán de la Infantería de Marina. Tiene esa voluntad desmedida. Sabes, el cumplido fue un insulto. Estaba reivindicando mi independencia, justo lo que yo había luchado con uñas y dientes por conseguir, como producto de su propia genética. Me exhibía como un trofeo ganado, un testimonio de su poderoso linaje». Sonreí. Era una sonrisa táctica, un camuflaje social que había perfeccionado con los años. No revelaba nada. No concedía nada. La cena fue una obra de teatro larguísima en 3 actos. Alice Tister presidía la larga mesa del comedor, contando historias que lo presentaban como un líder benévolo y un hombre de familia cariñoso. Comí mi pavo con salsa de arándanos, con los sentidos en alerta máxima, analizando cada palabra, cada mirada, cada sutil cambio en la dinámica de la sala. Tras la farsa del postre, Alice Tister me hizo una seña. «Nadia», una palabra en mi estudio. Su estudio era su santuario interior, una habitación revestida de imponente roble oscuro con una ventana que iba del suelo al techo y daba a las negras y agitadas aguas del lago. Aquí era donde hacía sus tratos, donde arruinaba a los hombres. Cerró la pesada puerta tras nosotros, sellándonos. «Nadia», empezó, su voz adoptando un tono de íntima preocupación paternal. «Sé que te has estado abriendo camino. Estoy orgulloso de ello, de verdad, pero es hora de volver a casa». Señaló una carpeta encuadernada en cuero sobre su enorme escritorio. «Te he creado un puesto en la junta directiva de Concade Construction como jefe de seguridad corporativa. Es un salario de 6 cifras, un coche de empresa y un apartamento en el centro. Es hora de que dejes de hacerte el soldado. Has dejado claro tu punto. No fue una oferta, fue un soborno. Fue un intento de comprar mi lealtad, de volver a su imperio para controlarme. La niña que anhelaba un cambio murió en silencio en esa habitación. El soldado permaneció allí. Lo miré directamente a los ojos, con expresión indescifrable. «¿Por qué?», pregunté con voz tranquila. Se encogió de hombros con desdén, como si la respuesta fuera obvia. «Porque eres mi hija». Le sostuve la mirada. «No», dije con voz serena. «No es eso.
Es porque uno de tus principales subcontratistas está siendo investigado por el gobierno federal por fraude laboral, y necesitas a alguien con un historial militar limpio y experiencia en seguridad para que te proteja. Necesitas una cara respetable para mostrarle al FBI cuando llamen a tu puerta. He leído los documentos públicos. La máscara del padre amoroso se disolvió. Su rostro se endureció. La encantadora fachada se desvaneció para revelar al hombre frío y despiadado que se escondía debajo. Sus ojos se entrecerraron en rendijas de furia. «No seas insolente conmigo», gruñó con voz grave. «Te ofrezco una oportunidad de oro. No seas tan estúpido como para desperdiciarla». Me levanté del sillón de cuero. La misión de reconocimiento estaba completa. Recibí mi información. «Gracias por la cena, señor Cunningham», dije, con un tono deliberado y cortante. Me di la vuelta y salí del estudio, dejándolo allí sin palabras y ardiendo de rabia. Mientras caminaba por la casa perfecta y sin alma y salía al frío aire nocturno, obtuve la única información que realmente necesitaba. Él nunca cambiaría. Y una parte de mí agradecía la claridad. La cena de acción de gracias fue una confirmación estratégica de la naturaleza inmutable de mi padre. Pero el punto de quiebre definitivo e irrevocable, el acontecimiento que cargó la bala en la recámara, llegó unos meses antes del día D. Ocurrió en la gala anual de recaudación de fondos de la Fundación Mercer. Mi madre, Annalise, había fundado la fundación años antes de que Alice Tister asumiera el control absoluto. Era una organización sin fines de lucro pequeña, pero conmovedora, que otorgaba becas a jóvenes músicos y artistas con dificultades. Era lo último que le quedaba de su yo original, lo último que era verdaderamente suyo. Era su único motivo de orgullo, un pequeño faro en la niebla de su vida con él. Pero ese año, Alice Tister, a través de Cassie, se había apoderado del evento. Cuando entré en el gran salón, la opulencia era asombrosa. Lámparas de araña de cristal iluminaban las mesas repletas de costosos arreglos florales. Hombres con smokines a medida y mujeres con vestidos brillantes reían, sus voces un zumbido agudo y sin sentido. Y en medio de todo, lo primero que vi fue la pancarta sobre el escenario. No decía Gala de la Fundación Mercer, la había rebautizado como Gala con Kincaid Mercer, su nombre primero en letra más grande, su legado relegado a un segundo plano, una nota al pie en su propio monumento. Toda la velada fue un evento de relaciones públicas apenas disimulado para Kincaid Construction. Su logotipo corporativo se proyectaba en las paredes, un símbolo omnipresente y rotatorio de su propiedad. Pronunció el discurso inaugural, una clase magistral de generosidad performativa, hablando del profundo compromiso de su familia con las artes. Y mi madre, la fundadora, el alma de la fundación, estaba sentada en una pequeña mesa escondida en el rincón más alejado de la sala, junto a una salida de servicio. Era un fantasma en su propia celebración, invisible. En el escenario, junto a mi padre, disfrutando del resplandor de los focos, estaba Cassie Vance. Sonreía y saludaba, interpretando el papel de la amable anfitriona con una perfección enfermiza. Yo permanecía en las sombras al fondo de la sala, como una invitada en la vida de mi madre, y sentía algo caliente y corrosivo, como ácido, hirviendo en mis venas. La humillación pública fue un golpe profundo para mi madre. En las semanas siguientes, se debilitó. La luz de sus ojos se atenuó. Se volvió frágil y el estrés psicológico le pasó factura física. Su médico, tras una serie de pruebas, nos dio la noticia. Su corazón estaba fallando. Necesitaba cirugía, un procedimiento complejo que, por supuesto, su seguro no cubría en su totalidad. Sin dudarlo un instante, tomé mi propia decisión. Tenía ahorros, un fondo de reserva de soldado, guardado durante años. Apuraría hasta el último perfume para pagarlo. El precio no importaba. La vida de mi madre no era una partida presupuestaria. Pero entonces llamó a Alice Tister. No había calidez en su voz, solo la fría estimación de un hombre de negocios que ve una oportunidad.
He oído que tu madre necesita una operación, dijo con un tono monótono, transaccional. Yo la pago. Contuve la respiración, con un atisbo de incredulidad, presa de toda una vida de experiencia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, no como una oferta de ayuda, sino como el primer intento de apoderarse hostilmente de mi voluntad. Pero él continuó, y ahí estaba. Hay una condición. Me escribirás una carta pública de disculpa por tu comportamiento irrespetuoso en acción de gracias y aceptarás el puesto ejecutivo en la empresa. Estaba usando la vida de mi madre como palanca. Estaba poniendo precio a su corazón, y ese precio era mi rendición incondicional. Intentaba obligarme a elegir entre la salud de mi madre y mi propia alma, una decisión que ningún niño debería tener que tomar jamás. Eso era todo. La gota que colmó el vaso, el punto de no retorno. El cuerpo de Marines tiene un lema no oficial. No hay mejor amigo, ni peor enemigo. Mi padre se había pasado la vida asegurándose de que yo nunca pudiera ser su amigo. En ese momento, decidí convertirme en el enemigo que él nunca vio venir. No llamé antes, no solicité una reunión, conduje directo a la mansión Medina. Apreté la mandíbula, apretando el volante con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Pasé como una exhalación junto a la criada, ignorando su protesta de sorpresa, y fui directo a su estudio. Él y Cassie estaban allí, con la cabeza inclinada sobre una gran mesa. Los planos de un nuevo resort de lujo en el Caribe estaban extendidos sobre el vasto escritorio de caoba, un monumento a su ambición compartida. El aire estaba impregnado del aroma de la costosa colonia de él y el empalagoso perfume de ella. Levantaron la vista, molestos por la intrusión, con el rostro desencajado de irritación. «No tienes derecho», dije. Mi voz temblaba, no de miedo, sino de una rabia tan pura que era casi silenciosa. «No tienes derecho a usar a mi madre como rehén». El rostro de Alistair se sonrojó profundamente, se irguió cuán alto era, inflando el pecho en una patética muestra de dominio. «Soy su esposo. Tengo todo el derecho». Cassie, siempre aduladora, dio un paso al frente y le puso una mano apaciguadora en el brazo. Su brazalete de diamantes reflejó la luz. «Nadia, solo quiere lo mejor para la familia». Giré la cabeza y la miré fijamente. Mi mirada era tan aguda y fría como una bayoneta. Vi que su sonrisa flaqueaba, con un destello de miedo en sus ojos. «Tú», dije, y mi voz se convirtió en un susurro letal. «Cállate. No eres de la familia, eres una transacción comercial». Retrocedió como si la hubieran golpeado, boquiabierta. Volví a centrarme en Alistair. El temblor había desaparecido de mi voz. Ahora era firme, clara y rotunda. La voz de un comandante. «Escúchame con atención. No pagarás ni un céntimo por su cirugía. Yo me encargo. Y esta es la última vez que la usarás para controlarme. La guerra entre nosotros ya no es personal. Ahora es pública. No me callaré. Usaré todo lo que tengo, todo lo que he aprendido, para asegurarme de que nunca más puedas lastimar a nadie. Si alguna vez has llegado a ese punto crítico, ese momento en el que el silencio ya no es una opción y sabes que tienes que contraatacar, dale a me gusta y cuéntame algo en los comentarios. Solo una palabra: justicia. No esperé respuesta. No les di la satisfacción de una última pelea a gritos. Les di la espalda a sus planos y a su mundo envenenado y me marché. Los dejé allí paralizados, en un silencio atónito, en su opulenta jaula. En cuanto volví a mi camioneta, mis manos se calmaron. Mi mente estaba despejada. La rabia se había calmado, endurecida hasta convertirse en un propósito. Hice la llamada. Mi voz era la de un comandante dando una orden inamovible. «Marcus», dije cuando respondió, «prepara la última etapa. El objetivo está listo. Atacaremos cuando esté en su punto más débil y arrogante». Mi declaración de guerra en el estudio de Alistair fue el rayo, la llamada a Marcus fue el trueno, y en los meses siguientes, mi pequeño apartamento en Tacoma se convirtió en el ojo silencioso y metódico de la tormenta.
La furia cruda de ese enfrentamiento final no se disipó. Se canalizó, se concentró y se transformó en un arma. Convertí mi sala en una sala de guerra. Una gran pizarra blanca, de las que se usan para planificar misiones, dominaba una pared. Pronto quedó cubierta por una compleja red de notas, cronogramas y fotografías de los actores clave, todas conectadas con hilos de colores. Rojo para transacciones financieras sospechosas, azul para relaciones personales y asociados conocidos, amarillo para activos, propiedades, sociedades fantasma, cuentas en el extranjero. Apliqué la disciplina de una investigación del Cuerpo de Marines al caótico caos del imperio fraudulento de mi padre. En mi escritorio tenía una cita del general James Mattis pegada al borde del monitor. Sé educado, sé profesional, pero ten un plan para matar a todo aquel con quien te encuentres. Para mí, matar significó el desmantelamiento sistemático de la fortaleza legal y financiera de Alistair Kincaid. Durante años, había sido un discreto archivista de sus pecados. Ahora me convertí en analista. Revisé los documentos que había recopilado con tanto esmero, copias de extractos bancarios que encontré en su oficina, correos electrónicos filtrados de un ex empleado descontento y contratos de construcción con sobreprecios sospechosos. Cada hoja de papel era una bala en mi arsenal. Marcus Cole me visitaba semanalmente, trayendo café y actualizaciones legales. Se paraba frente a la pizarra, recorriendo con la mirada la intrincada red que yo había trazado. «Podrías organizar una invasión a gran escala con esto, capitán», dijo una vez, con un dejo de admiración sombría en la voz. Mi primer objetivo principal no era el propio Alistair, sino su punto más débil, Cassie Vance. Sabía que era más que una simple amante. Era una vulnerabilidad. Puse en práctica mi formación de C en inteligencia de código abierto u OSINT. Toda su vida era un libro abierto escrito en media docena de plataformas de redes sociales. Lo exhibía todo. Viajes de lujo en yates privados, bolsos de diseñador que costaban más que mi coche, cenas de celebración en restaurantes con estrellas Michelin. Para el mundo era un estilo de vida aspiracional. Para mí era una declaración financiera pública. Pasé horas comparando las fechas de sus publicaciones de Instagram con las de transferencias bancarias sospechosas desde las cuentas en el extranjero de Alistair. Una foto suya en Mónaco, publicada un martes, llevaba el título Vida en yate. Una transferencia bancaria correspondiente por $200,000 desde una cuenta en las Islas Caimán ese mismo lunes. Una foto de un nuevo brazalete de diamantes publicada un viernes. Un retiro significativo de un fondo para sobornos de la construcción de Kincaid ese mismo jueves. El patrón era innegable. Investigando más a fondo, descubrí que Cassie, agente inmobiliaria con licencia, era la única firmante de varias sociedades de responsabilidad limitada, LLC, poco conocidas. Estas sociedades se habían utilizado para comprar propiedades de lujo, un condominio en Aspen y una casa frente al mar en Malibú, inmediatamente después de grandes e imposibles de rastrear, inyecciones de efectivo desde las cuentas extranjeras de Alistair. No solo era su amante, sino también su blanqueadora de dinero. Una noche, mientras revisaba una caja de viejos contratos de construcción de los inicios de la empresa, un nombre me llamó la atención. Leo Petrocelli. Fue el primer socio de mi padre, un hombre que había sido expulsado de la empresa de forma misteriosa y despiadada hacía 2 décadas. Era una apuesta arriesgada, pero tenía que arriesgarme. Lo encontré en Ballard, un barrio histórico de Seattle conocido por sus raíces marítimas. Regentaba un pequeño y tranquilo taller de carpintería a medida. El aire estaba impregnado del aroma limpio a serrín y barniz. Ya era mayor, tenía las manos nudosas pero firmes, la mirada cansada. Cuando me presenté, se mostró reservado. «No tengo nada que decir sobre Alistair Kincaid», dijo con brusquedad, volviendo a concentrarse en un trozo de arce que estaba lijando. «No estoy aquí en su nombre», dije. «Soy la hija de Anaísa». Dejó de lijar. Se giró para mirarme y la sospecha en sus ojos se suavizó.
reemplazada por una profunda y antigua tristeza. Tu madre, dijo, con la voz ahora grave y retumbante, era una buena mujer, un alma bondadosa. Me invitó a su pequeña oficina en la parte de atrás. Mientras tomábamos café negro fuerte, me lo contó todo. Describió cómo Alcester había construido su imperio sobre la base de mentiras, utilizando materiales de baja calidad en proyectos municipales, recortando gastos en seguridad laboral y sobornando a inspectores de construcción para que hicieran la vista gorda. Leo se opuso y, por su integridad, fue amenazado, comprado a precio de ganga y obligado a firmar un acuerdo de confidencialidad que lo silenció durante 20 años. Luego se dirigió a un viejo archivador, sacó una llave y abrió el cajón inferior. Sacó una caja de cartón polvorienta. La he guardado durante 2 décadas, dijo, colocándola sobre el escritorio, entre nosotros. Solo estaba esperando a la persona indicada para dársela. Dentro estaba el Santo Grial, los libros de contabilidad originales sin modificaciones, fotografías de la chapucera construcción y una declaración jurada ante notario que detallaba cada delito que había presenciado. Le devolví la caja a Marcus. Con el testimonio de Leo, nuestro caso dejó de ser un simple divorcio contencioso. Se había convertido en una posible acusación penal con múltiples cargos. Marcus extendió los viejos libros de contabilidad sobre la mesa de conferencias, con una lenta y fría sonrisa extendiéndose por su rostro. Era la sonrisa de un tiburón que acababa de oler sangre en el agua. «Aquí está, capitán», dijo con voz tranquila y emocionada. «Esta es la bala de plata. Con esta nueva munición, finalizamos lo que llamamos la caja de la muerte legal. Redactamos las demandas civiles, las mociones para congelar todos los activos conocidos, las citaciones para docenas de bancos y empleados, y una orden de protección de emergencia para Annalise. Todo estaba preparado y listo para un asalto coordinado desde múltiples frentes. Solo necesitábamos la señal para atacar. El momento perfecto, cuando Alcester estaba en la cima de su arrogancia, completamente convencido de su propia invencibilidad. Unos días después, llegó a mi bandeja de entrada de una fuente anónima. Era un enlace a un blog de sociedad. La foto principal mostraba a Alistair y Cassie riendo en un yate, la imagen de la indulgencia despreocupada. Era la misma foto que había recibido meses atrás, la misma foto que lo había iniciado todo. Era la señal. El objetivo estaba expuesto. La señal fue recibida. El objetivo estaba expuesto. Mi orden de ejecutar la operación Tierra Arrasada se dio un viernes por la tarde. La tormenta. El lunes a las 8:00 am se desató la situación. Mientras Alistair y Cassie probablemente aún disfrutaban de los recuerdos de su viaje en yate, se produjo la primera oleada de asaltos. Fue una ofensiva legal coordinada y multifacética. Las solicitudes de congelación de activos se ejecutaron simultáneamente en una docena de instituciones financieras. La primera señal de problemas para Alcester fue probablemente un pequeño inconveniente trivial. Su tarjeta de crédito Platinum fue rechazada mientras intentaba comprar su café de la mañana. Al mismo tiempo, los notificadores judiciales, serenos y profesionales, llegaron a su imperio. Entregaron citaciones a la sede de la constructora Concade, al lujoso condominio de Cassie Vance en el centro y a las casas de varios ejecutivos clave. La conmoción legal recorrió su mundo. Un ataque silencioso, basado en papel, más devastador que cualquier bomba. Mientras su mundo se desmoronaba, yo llevaba a cabo mi misión principal, la extracción. Llevé a mi madre, Annalise, lejos de la casa Reina Ana por última vez. No hablamos mucho. Simplemente la llevé a una casa tranquila, cómoda y segura que habíamos preparado, un lugar donde por fin podía respirar. El huracán legal rugía a la distancia, una tormenta que ya no tenía que capear. Por primera vez en su vida, Alistair Kincaid, el maestro manipulador, el hombre que lo controlaba todo, ya no tenía el control. La audiencia preliminar se programó para la semana siguiente. Fue en el Tribunal de Familia, un foro que Alcester despreciaba por completo.
Para él, esto no era una batalla legal seria, era una disputa doméstica, un arrebato emocional de una esposa histérica y una hija rebelde. Él y su equipo de abogados corporativos, con un alto nivel de honor, entraron en la sala con un aire de arrogante confianza. Eran leones entrando en una cueva de corderos. Su abogado principal comenzó con un ataque condescendiente y paternalista contra la reputación de mi madre, presentándola como mentalmente inestable y emocionalmente volátil. Alice Teaster estaba sentado a su mesa, con una sonrisa petulante y condescendiente en los labios. Disfrutaba del espectáculo. No tenía ni idea de que acababa de entrar en un campo minado meticulosamente preparado. Yo estaba sentado junto a Marcus, con expresión neutra, las manos apoyadas tranquilamente sobre la mesa. La voz de un instructor resonó en mi memoria. Cuando se desata el infierno, tu trabajo es mantener la calma. La emoción es un lujo que no te puedes permitir. Yo era un comandante que observaba la batalla desde mi puesto de mando, viendo al enemigo avanzar exactamente como lo habíamos previsto. Dejamos que agotaran sus municiones. Dejamos que expusieran su arrogancia ante el juez. Entonces, nos tocó a nosotros. Marcus se levantó, con movimientos tranquilos y pausados. No empezó con discusiones sobre el matrimonio. No dijo nada. Simplemente asintió a su pariente. Una imagen apareció en el gran monitor de la pared de la sala. Era una fotografía de alta resolución del rostro de mi madre, tomada el día que la encontré en la cocina. El moretón morado y azul alrededor del ojo era una prueba brutal e innegable de la verdad. La sala quedó en silencio. «Su señoría», dijo Marcus, con voz tranquila, pero conmovida por cada rincón de la sala. «Esto no fue una caída». La sonrisa petulante de Alistair se desvaneció, reemplazada por un destello de irritación. Antes de que sus abogados pudieran objetar, apareció la siguiente imagen en la pantalla. Era un diagrama de flujo complejo, el mismo que aparecía en mi pizarra. Mostraba una red de cuentas en el extranjero y sociedades de responsabilidad limitada fantasma con flechas que rastreaban el flujo de dinero desde Concade Construction a través de las empresas de Cassie Vance y hacia bancos extranjeros. «Y esto, su señoría», continuó Marcus, «no es solo una simple disputa de bienes por divorcio». El rostro de Alistair palideció. Se inclinó, susurrándole furioso a su abogado. «El demandante llama a su primer testigo», anunció Marcus, «el señor Leo Petracelli». Cuando Leo entró en la sala, un hombre tranquilo y digno cuya vida Alistair había intentado destruir, vi el primer destello real de pánico en los ojos de mi padre. El testimonio de Leo fue devastador. Con calma y metódicamente, detalló con fechas y cifras de sus libros de contabilidad originales los años de fraude, soborno y violaciones de seguridad. La sala estaba completamente en calma. Los abogados de Alistair protestaron repetidamente, con voces cada vez más frenéticas, pero el juez los desestimó en cada ocasión. Los cimientos de la fortaleza de Alistair se resquebrajaban. Entonces llegó el golpe decisivo. La puerta principal al fondo de la sala se abrió inesperadamente. Un hombre con un elegante traje conservador entró, flanqueado por otros dos individuos con el inconfundible aspecto de agentes del orden. Se acercó al estrado. «Su señoría, le pido disculpas por la interrupción», dijo con voz tranquila y autoritaria. «Me llamo David Chen, de la Fiscalía del Condado de King». Un murmullo recorrió la sala. Alistair se quedó paralizado, con el rostro ceniciento. El señor Chen continuó. «Con base en las nuevas pruebas aportadas a nuestra oficina, estoy aquí para informar al tribunal que estamos iniciando oficialmente una investigación penal contra el señor Alistair Concade y la señora Cassandra Vance por conspiración, fraude y lavado de dinero». La sala estalló en cólera. Cassie, que había estado sentada en la galería, palideció. Su rostro era una máscara de puro terror. Alistair giró la cabeza y me miró fijamente. En su mirada lo vi todo, la conmoción, la traición, el odio y la devastadora certeza de que lo habían superado por completo.
El imperio que había construido durante toda su vida a base de miedo y mentiras estaba siendo desmantelado por su propia hija ante sus ojos. La batalla había terminado. La jueza, con el rostro sombrío, falló a favor de mi madre en cada una de las mociones, otorgando al divorcio la mayoría de los bienes y emitiendo una orden de protección permanente contra Alice Teaster. La guerra estaba ganada. Tras el veredicto, no hubo celebración triunfal. No hubo euforia ni descarga de adrenalina. Solo hubo un silencio profundo y absorbente. La guerra para la que me había preparado durante toda mi vida adulta había terminado. El enemigo fue derrotado, y no sentí nada más que el agotamiento profundo de un soldado tras una campaña larga y brutal. Mi madre y yo regresamos a la tranquilidad y seguridad del refugio. No hablamos del juicio, no hablamos de Alice Teaster. En cambio, Annalise fue a la pequeña cocina y preparó una tetera de té Earl Grey. Mientras vertía el líquido humeante en 2 delicadas tazas de porcelana, noté sus manos. Por primera vez en mi vida, estaban perfectamente firmes. Nos sentamos juntas en la sala, con la luz de la tarde filtrándose por las ventanas, y simplemente tomamos nuestro té. El silencio no era incómodo ni pesado. Era una nueva clase de silencio. Era el silencio de la libertad. En esa quietud, comprendí que la victoria no era una explosión atronadora como había imaginado. Era un espacio tranquilo y vacío, un vacío donde solía estar la lucha. El monstruo había sido vencido, pero en el proceso, también había perdido a un padre, aunque solo lo hubiera sido en el título. El colapso legal y financiero de Alice Teaster Kincaid fue rápido y total. Ante una montaña de pruebas irrefutables y la perspectiva de décadas en una prisión federal, aceptó un acuerdo con la fiscalía. Lo perdió todo. Su empresa fue desmantelada y vendida por partes. Sus propiedades fueron embargadas y su reputación quedó irrevocablemente destrozada. Cassie Vance, en un acto desesperado de instinto de supervivencia, se había convertido en testigo del Estado, cooperando plenamente con la Fiscalía y detallando cada delito que había permitido. Ella escapó con libertad condicional. Él no. Asistía a su audiencia de sentencia. Necesitaba llegar hasta el final. Ya no era el imponente gigante de la industria que había conocido. Bajo la intensa luz fluorescente de la sala, vestido con un mono naranja estándar, parecía lo que era, un anciano destrozado. Leyó una disculpa forzada, escrita por un abogado, en un papel. Palabras vacías y sin sentido, carentes de remordimiento genuino. Entonces, el juez invitó a mi madre a declarar como víctima. Caminó hacia el podio, erguida y con la cabeza bien alta. No habló de su dolor ni de los años de abuso. Habló del futuro. Miró directamente a Alistair con voz clara y firme. «Te perdono», dijo. Sus palabras silenciaron por completo la sala. «No porque te lo merezcas», continuó con voz firme, «sino porque merezco la paz». Fue el acto de rebelión más poderoso que jamás había presenciado. Fue su última declaración unilateral de independencia. Unos meses después, llegó una carta a mi apartamento. El matasellos era de la penitenciaría federal donde estuvo encarcelado. Alice Teaster quería verme. Una tormenta de conflicto me azotaba por dentro. ¿Por qué debía ir? ¿Qué me quedaba por decir? Pero pensé en la obra de Beanie Brown, cuyos libros había empezado a leer. Ella escribió que la valentía no consistía en ser intrépida. Se trataba de presentarse y afrontar las verdades incómodas. Sabía que tenía que irme. Necesitaba cerrar este último capítulo yo mismo. La sala de visitas de la prisión era un espacio estéril y desolado, pintado de un deprimente tono beige. Olía a desinfectante y desesperación. Nos sentamos en lados opuestos de un grueso panel de plexiglas, hablando a través de un intercomunicador crepitante. Él llevaba un uniforme de prisión gris apagado, los trajes a medida, los relojes caros, el aura de poder. Todo había desaparecido, solo quedaba un hombre disminuido.
Intentó manipularme una última vez. Su voz, antes una orden resonante, ahora era débil y áspera. «Lo destruiste todo, Nadia», dijo con ojos suplicantes. «Lo construí todo para ti». Lo miré a través del cristal y por primera vez no sentí miedo, solo una profunda y triste claridad. «No», dije con voz tranquila y firme, «lo construiste para ti mismo, y lo construiste con el sufrimiento ajeno. Yo no lo destruí, Alice Teaster, solo le puse una luz». Su rostro se arrugó. Sus últimas defensas se desvanecieron, revelando al hombre desesperado que se escondía debajo. «Puedes ayudarme», suplicó. «Eres capitán, tienes influencia, podrías hablar con el alcaide, con mi abogado de libertad condicional». Negué lentamente con la cabeza. El debate interno había terminado. El límite estaba claro. «Vine a despedirme, Alice Teaster», dije con voz suave pero firme, «no a salvarte. Tu vida ahora te pertenece. Mi vida me pertenece. Ya no estamos conectados». Me levanté de la dura silla de plástico. Empezó a hablar de nuevo, con la voz alzada por el pánico, pero no lo escuché. No miré atrás. Caminé hacia la pesada puerta de acero, y cuando se abrió con un zumbido, la crucé. Al salir de la prisión y salir al aire libre, respiré hondo para purificarme. El sol me calentaba el rostro. Sentí una profunda liberación, una ligereza que nunca había conocido. Ya no era la hija de Alice Teaster con Kincaid. Ya no era una soldado que luchaba en la guerra de mi padre. Era simplemente Nadia Mercer, una mujer libre. El límite definitivo se había trazado, no con odio, sino con aceptación, y la fuerza serena e inquebrantable del respeto por uno mismo. La guerra finalmente había terminado. Mi guerra había terminado. Pero la misión de un soldado nunca termina del todo. Simplemente evoluciona. El objetivo cambia de la destrucción a la construcción, de derribar la fortaleza de un tirano a construir un santuario. Con una parte de los fondos del acuerdo, mi madre y yo dejamos atrás los fantasmas de Seattle. Compramos una pequeña casa con tejas de cedro en la isla Whidbey, una joya tranquila y ventosa en medio del estrecho de Puet. Nuestra casa estaba enclavada en un acantilado con vistas al agua, y desde nuestro porche podíamos ver los picos nevados de las montañas olímpicas elevándose como una promesa lejana. El aire allí era diferente, limpio y penetrante, con aroma a sal y pino. Era el aire de un nuevo comienzo. Una de las primeras cosas que compramos para la casa fue un piano. No un instrumento imponente como el que Alice Teaster había tenido, sino un hermoso piano vertical de tonos cálidos que colocamos junto a la ventana más grande. Por primera vez en décadas, Annalise tenía un instrumento que era realmente suyo. Y así regresó la música. Por las tardes la casa se llenaba con los sonidos de Chopin y Debussy, pero las melodías eran diferentes ahora. La melancolía que siempre había impregnado su música había desaparecido, reemplazada por una sensación de esperanza, de resiliencia, de luz abriéndose paso entre las nubes, y por primera vez en mi vida adulta me permití bajar la guardia. Guardé mis uniformes, tanto los de verdad como la armadura invisible que había usado durante tanto tiempo. Aprendí el ritmo de las mareas. Di largos paseos por las playas rocosas, dejando que el agua fría y limpia me bañara las botas. Leía libros por placer, no por ventaja táctica. Nuestros nuevos vecinos, una amable pareja de jubilados con un amplio jardín, me enseñaron la magia sencilla y arraigada de trabajar con la tierra. El pequeño terreno detrás de nuestra casa se convirtió en nuestro símbolo de renacimiento. Juntas, mi madre y yo labramos la tierra, con las manos en la tierra, quitando piedras y maleza. Plantamos semillas, tomates, lechugas, hierbas aromáticas, y las cuidamos con una concentración compartida y silenciosa. Estábamos cultivando una nueva vida, una semilla a la vez. Pero nuestra sanación no podía ser un acto solitario. Sabíamos que nuestra historia no era solo nuestra. Con la guía de Marcus, fundamos una nueva organización sin fines de lucro. La llamamos Fundación Mercer, un nuevo comienzo.
Nuestra misión era diferente a la de la fundación original de mi madre. No solo apoyábamos las artes, sino que financiábamos escapadas. Nuestra fundación ofrece pequeñas subvenciones, sin preguntas, a mujeres que intentan salir de relaciones abusivas. Es el tipo de ayuda práctica e inmediata que a menudo se pasa por alto. Dinero para el depósito de seguridad de un apartamento nuevo, para la entrada de un coche usado confiable, para la matrícula de un curso vocacional que promete una nueva carrera. No quería ser un abogado que libra batallas en un tribunal. Quería ser quien proporciona la mochila de emergencia, el kit de escape, el primer paso en el camino hacia la libertad. Nuestra oficina es un espacio pequeño y acogedor en la ciudad principal de la isla. Siempre hay una tetera preparándose, una silla cómoda para sentarse y alguien dispuesto a escuchar. Pero lo más importante es la fe. Creemos en las mujeres, creemos en su fuerza, creemos en su derecho a un nuevo comienzo. Una cálida tarde de finales de verano, mientras el sol poniente teñía las montañas olímpicas de tonos naranjas y morados, mi madre y yo estábamos en nuestro jardín. Cosechábamos nuestra primera cosecha de tomates. Eran pesados y cálidos por el sol, de un rojo vibrante y perfecto. Annalise cogió uno de la rama, lo secó con la manga y le dio un mordisco. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Una lágrima, brillante y clara como una gota de lluvia, rodó por su mejilla. «Sabe a buena decisión», dijo con la voz cargada de emoción. Sabía exactamente a qué se refería. El sabor dulce y terroso de ese tomate no era solo el sabor de una fruta. Era el sabor de la perseverancia, era el sabor del coraje, era el sabor de la libertad. Nos quedamos allí un buen rato viendo cómo los colores se desvanecían en el cielo. Más tarde esa noche, me senté en el porche escuchando a mi madre desde dentro, tarareando una melodía alegre y sencilla mientras preparaba la cena. Era un sonido que nunca había oído en toda mi infancia. La historia termina aquí, pero mi misión no. Esta noche estoy sentado solo en ese mismo porche, con el aire fresco de la noche en la piel, contemplando el agua oscura que brilla bajo un cielo estrellado. Ya no soy un soldado en una guerra, pero sé que mi deber no ha terminado. Mi objetivo acaba de cambiar. Cojo el teléfono. No voy a llamar a un abogado. No estoy investigando a ningún objetivo. Voy a iniciar sesión en la página web de la Fundación Mercer. Estoy escribiendo una publicación, un mensaje para difundir en la oscuridad digital. Una señal para quienes puedan leer nuestra historia. Para quienes aún están atrapados en las silenciosas zonas de combate de sus hogares, buscando una señal de esperanza. El mensaje es simple. Lo superamos. Tú también puedes. Te dejaremos la luz del porche encendida. Mi misión ya no consiste en destruir un imperio. Se trata de construir un puerto, un faro para otros barcos que aún navegan en la tormenta, mostrándoles el camino de regreso a una costa segura. Gracias por escuchar mi historia. Mi lucha ha terminado, pero sé que para muchos el camino hacia la sanación apenas comienza. Mi madre y yo encontramos la paz en un pequeño jardín, plantando nuevas semillas. Me recuerda que cada nuevo comienzo, por pequeño que sea, es una victoria. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué estás haciendo para construir tu propio nuevo comienzo? Compártelo en los comentarios para que todos podamos encontrar fuerzas. Si te ha llamado la atención mi historia, suscríbete y sigue nuestro canal. Compartimos historias de fortaleza y supervivencia cada semana, recordándonos a todos que no estamos solos.